Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Esto es Más de Dos, una aritmética periodística que no suma, multiplica. Más de dos. Un programa que pasa revista semanal a toda la actualidad, se detiene en el arte y consulta a sus protagonistas. Idea, conducción y producción general, Miguel Sorraquín. Producción y coordinación de aire, Andrea Cebrero. Más de dos. Buenas tardes, ¿cómo le va don Rodolfo? ¿No? Hola, ¿Qué dice usted? ¿Cómo está? Casi se equivoca, ¿eh? Hey, la vida, uno está acostumbrado, ya está sistematizado con algunas cosas, pero estamos aquí este 3 de julio del 2024, 16 horas en vivo, Más de Dos Radio Cultura, streaming, digamos, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, con Nico y con quién estamos operando hoy. Hay uno, no sabemos cuál es Nico, no sabemos. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo está, don Rodolfo? Bien, de vuelta después de pasar algunos momentos de zozobra, bien, sin mayores problemas. Y es el frío, es la tormenta, es todo, ¿no? Sí, exacto. Así frío. Es como el país que tiene sus zozobras, pero finalmente logra el DNU. Logra el DNU y la ley base. Ahí la ley base, muy bien. Qué maravilloso. Y bueno, vamos a tener un programa en donde usted nos va a acompañar nada más que la primera hora. Esto lo vamos a tener en cuenta. Así que vamos a aprovechar para hablar un poco, si le parece, de política. Adelante. Estaría con ganas. Porque esto que hablamos justamente ahora, el presidente ha convocado a una reunión. 9 de julio sería el fin de semana, el lunes, martes que viene. Fin de semana largo para aquellos que no saben, sábado, domingo, lunes y martes, y para la firma del famoso Pacto de Mayo, que ahora sería convocado para el 9 de julio, en donde van a ir los gobernadores, están tratando de que vayan, hay algunos que van rápidamente, acceden rápidamente a ir, otros que no. Ha invitado también a los expresidentes. A los expresidentes, y bueno, y ahí está, hay mandatarios provinciales como Rogelio Frigerio, Jorge Macri, Maximiliano Puyaro, Torres, Carlos Sadir, Poggi. Bueno, eso van sin problemáticas, algunas, y hay otros que obviamente están viendo qué hacen, como Rolando Figueroa, a Alberto Beretti, Marcelo Rego, Claudio Vidal, y unos que no van, ya está definido que no van a ir, nuestro amigo Axel, Gildo Infran y Gustavo Melela, Tierra del Fuego. Yo no discuto de que pueda haber distintas formas de pensar, distintos criterios políticos, inclusive distinta visión de cómo tiene que ser el país, pero esto que está llamando a un pacto, llamémosle así, de alguna manera, pero a una reunión donde todos pongan como prioridad el país, me parece que no podrían o no debieran quedar gobernadores afuera, porque si el gobernador de la provincia de Buenos Aires considera que la provincia y sus ideas y su ideología es superior al país, me parece que no estamos bien. Yo no digo que vaya y firme cualquier cosa ni nada, pero sí tiene que pensar primero en si lo que van a hacer va a ser de una vez por todas pensar en la Argentina y ver cómo salimos, que siempre estamos, como dijiste al comienzo, ¿no? Siempre estamos como un corcho que llega al fondo y cuando lo suelta vuelve a flotar.
pero siempre estamos ahí. Flotando, ¿no? Nunca estamos como corresponde a un país con las condiciones que tiene, no solo de la parte natural, que eso es conocidísimo, la capacidad y los recursos que tiene, sino de la parte humana. Argentina tiene una capacidad de gente importantísima, tanto en su juventud como en su gente operaria, profesional. Se destacan en todo el mundo. ¿Cómo se explica esto? Se destacan en todo el mundo. El director del Hospital de Niños de Estados Unidos, un centro importantísimo en Pensilvania, resulta que es un argentino. Y todo ese valor que tenemos nosotros desde el punto de vista humano no se ve reflejado en la situación del país. Lo que pasa que eso yo le diría que es una cuestión de tiempo moderno. Tomemos como ejemplo la selección argentina. Sí. La selección argentina, jugando Messi durante muchísimos años, durante muchísimos torneos, ha tenido millones de problemas y ha fracasado un montón de veces. Sí. Y bueno, y de pronto, púmbate. Entramos a ganar la Copa América, luego de la Copa América ganándole a Brasil. Porque creo que se terminó un tema que tenía importancia. Es decir, se igualaron las calidades, excepto Messi, por supuesto, que tampoco es un hombre que se haga sentir que es el gran jugador ni nada. Messi, es su humildad, es su principal característica. Entonces, cuando formaron realmente un equipo, porque todos piensan y van hacia el mismo lado, ahí fue donde triunfaron. Incluso le diría que hubo controversias importantes en el propio Mundial, con el gobierno nacional y con una parte de política bastante importante. Recordemos lo que fue la vuelta, sí. Que no fueron a la Casa de Gobierno. Fueron a la Casa de Gobierno y ninguno se cortó solo. Pero la vuelta fue corrieron riesgo, los tuvieron que sacar medio en helicóptero a la 9 de julio. Una serie de desórdenes que no deberían haber pasado, ¿no? Esto de la ciudad y el gobierno y quién los cuide, todavía se veían minucias de estas características. Y bueno, finalmente terminan ganando y logrando todas las cosas que logran, ¿no? Bueno, ahora acá ha habido un cambio, entra una nueva formación y que además se desvanecería más aún el pasado. Si el año que viene, que es electoral, bueno, vamos a ver cómo le va al gobierno y toda esta nueva etapa. Y tiene mucho que ver con las leyes que se votaron, los acuerdos que están tratando de buscar y las acciones que van a tomar de acá a fin de año. Van a repercutir fuertemente en las elecciones del año que viene, que ya se empiezan a ver movimientos de uno y otro lado hacia ese punto, ¿no? Yo lo que creo que tiene que haber rápidamente algún síntoma que mejore la situación, porque si no, el estar siempre pensando hacia adelante me hace acordar lo que le pasa a los chicos de la escuela, que cuando van a la escuela primaria le dicen ustedes son los futuros del país, cuando van al secundario ustedes son el futuro del país, van a ser los... Están en la universidad, ustedes son los futuros dirigentes del país. ¿Y cuándo son presentes? Cuando ya son viejos. Correcto. Entonces lo mismo pasa con esto. A ver, un indicador de un presente favorable sería que parece que la inflación se está doblegando. Y hay un grupo de circunstancias macroeconómicas que parece que se están ordenando. Obviamente no está produciendo el bienestar que la gente necesita. Convengamos también que el presidente anunció que la gente iba a sufrir un montón y que era inevitable ese sufrimiento para dar el salto. No, en eso hay que reconocer la sinceridad del presidente al decir, mire que la van a pasar mal, ¿eh? Y sí, y lo dijo antes de las elecciones. En ese proceso estamos, no sabemos cuánto tiempo va a durar y no sabíamos si iba a lograr pasar las vallas que le iban a poner.
ahora saltó una. Y ahora estamos esperando, la sociedad está esperando medidas y resoluciones, bueno. ¿Y qué es lo que es esto del Pacto de Mayo o de Julio? Y bueno, hay un ¿Cómo se grupo llama de ahora? puntos, parecería, que son 10 puntos, lo podemos repasar si usted quiere, que tienen que ver con la inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, eso sin duda es parte de Y bueno, pero de nuestra Constitución. podría ponerse en juego, ¿no? Esto de andar privatizando todo, ¿no? Estatizando todo, ¿no? Sí, está bien. El equilibrio fiscal innegociable. Sí, es sin duda es la base, esa es la principal bandera del actual A gobierno. los estados que se manejen sin déficit fiscal, ¿no? El equilibrio fiscal. La Sí, reducción de... espera un minuto. Estoy de acuerdo en esto del equilibrio fiscal, pero ojo, no vaya a ser que la nación le empiece a pasar, ya ha sucedido otras veces, servicios a las provincias sin la forma financiera o sin los recursos para atenderlo. Pasó con las escuelas, cuando le pasaron todas las escuelas primarias nacionales, se las pasaron, y algunas secundarias, a las provincias no le pasan los fondos. Entonces hay que tener ojo con eso, porque si no es fácil decir, bueno, no atiendo mal la salud, no van a haber más. Hay que ponerse de acuerdo. Exactamente. La reducción del gasto público a nivel histórico en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Yo creo que más que reducción solamente, lo que hay que tener es una prioridad del gasto público. Una eficiencia y eficacia. Sí, y priorizar. Hay cosas que sean gasto o inversión o como se llamen, hay que hacerlo. En salud, por ejemplo, no puede haber faltante en el tema salud o en el tema educación. Entonces tiene que priorizarse cuáles son aquellas cosas en donde sí se van a poder bajar los gastos o reducir los gastos, y en otros no va a ser posible porque son imprescindibles. Muy bien. Bueno, ¿Eso es todo? No, lo vamos a ir manejando, porque tenemos una entrevista, Tenemos una entrevista, lo tenemos al señor Marcelo Yami, asesor en inversión en el mercado americano, de real estate, franquicias y emprendimientos, y vamos a tratar con él el tema de la Eurocopa y lo que significa en términos de inversión y la Copa América, obviamente, en el mercado americano, en el mundo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Estamos muy Buenas bien. tardes. ¿Qué Estamos tal? con Rodolfo aquí también, que te escucha. Hola, Rodolfo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, y Todo muy bien. ¿cómo vos podrías describir el fenómeno de cómo impacta? Vos estás en Miami, ¿correcto? Yo estoy en Miami, vivo en los Estados Unidos hace 36 años más o menos. Mi base siempre fue en Miami, aunque he desarrollado compañías en diferentes partes de Estados Unidos, ya que no solo Miami es Estados Unidos, ni mucho menos el centro a veces de inversión más importante, pero sí, estoy ahora en Miami. ¿Y cómo dirías mi oficina central está aquí. ¿Cómo dirías que impacta la Copa América? ¿Cómo impacta estos grandes negocios de competencias internacionales en los lugares donde se desarrollan? Porque tenemos también el caso de París y las Olimpiadas. ¿Cómo lo podrías describir? Mira, yo creo que por empezar hay una gran diferencia entre la Copa América y hablemos de la Eurocopa, que están prácticamente simultáneos, ¿no? La Eurocopa prácticamente quintuplica, hablando obviamente de premios económicos, lo que va a entregar la Copa América. Y por otro lado, también hay que hacer un cierto análisis con respecto a diferentes públicos, en este caso de la Copa América. Está el que sigue a su equipo desde su país de origen y viaja en este caso a los Estados Unidos, que estamos hablando de gente que tiene que disponer de un poder adquisitivo importante, ya que el pasaje hasta los Estados Unidos, más trasladarse dentro de Estados Unidos a Houston, New Jersey, Miami, la comida, los hoteles,
podemos, como nota de color, obviamente decir que Houston es la ciudad más barata, le sigue New Jersey y por último la más cara de todas es Miami. Así que está ese público que tiene un poder adquisitivo, que no solo gasta una fortuna en viaje y en seguir a su selección, sino también en las entradas, que si bien, por ejemplo, vimos en el caso de Messi que un costo tiene la entrada con Messi, otro sin Messi. Y Pero puntualmente... si está en el banco, es con Messi, ¿no? Está en el banco, pero no lo ven jugar. Las entradas de $700 se conseguían por 200 cuando fue confirmado que Messi iba a estar en el banco. Uh-huh. Realmente Messi mueve mucho, y aparte porque a Messi lo van a ver de todos los países, inclusive gente local, porque no deja de ser una personalidad y un destacado del deporte internacional, y cualquier amante del deporte quiere ver a la figura por excelencia internacional del fútbol. Pero a nivel económico, al menos en los Estados Unidos, calcula que la Copa América declaró en números, cifras duras, que más o menos va a mover unos $600 millones. Para los Estados Unidos no es una cifra, digamos, que vaya a causar ningún movimiento de aguja. Por ejemplo, tengan en cuenta que el Super Bowl, que es la final de los dos equipos de fútbol americano del torneo nacional, mueve unos $21 mil millones. Eso nos da una gran diferencia, ¿no? Sí, una gran diferencia y una imagen inmediata de lo que es el fútbol americano y lo que es el soccer, ¿no es cierto? Pero bueno, tengamos en cuenta que uno tiene muchísimos años, miles de fanáticos, y el soccer está empezando a crecer cada vez más. Yo creo que en 1 o 2 mundiales más Estados Unidos va a estar entre los finalistas sin duda, porque primero tiene todos los recursos para el entrenamiento, el profesionalismo, el soporte, la economía para bancarlos, y aparte Latinoamérica en general es un semillero de talentos, pero cuando vos tenés para elegir entre 400 millones, obviamente por cantidad van a tener que aparecer buenos jugadores, fuera de los que hoy en día están jugando, que no son oriundos del país, ¿no es cierto? Claro. Sí, de hecho Messi está jugando en Estados Unidos, ¿no? Claro. Claro, Pero la Eurocopa es otra cosa, tanto que se está discutiendo si no es un pequeño mundial, ¿no? La discusión que hay entre los franceses, que dicen que este es un mundial, y nosotros que decimos que no es un mundial porque faltan Brasil, Argentina, sobre todo, ¿no? Falta toda América, pero bueno, el norteamericano, ¿viste? Porque a veces uno dice el americano hablando de Estados Unidos, no, el norteamericano, o americanos somos todos, el norteamericano está en muchas ocasiones tan encerrado y limitado por su propio ego, que aquí el campeón de la Liga de Béisbol es campeón del mundo y jugó solamente dentro de Estados Unidos, como a veces peleas donde los dos que pelean son americanos y el que ganó es campeón del mundo. Pasa lo mismo en otros deportes. Estoy pensando cuál de ellos dicen World Championship, ¿no? Campeonato mundial, y juega, y los dos equipos son de los Estados Unidos. Entonces, dentro de Estados Unidos es todo bastante, como todo para adentro. En Europa, la Eurocopa lo ven casi como mundial, porque bueno, hay 24 selecciones, mientras que en la Copa América tiene solo 16, si no me equivoco, e inclusive el monto económico en premios es de $350 millones en la UEFA, la Eurocopa. Y aquí hablamos de creo que son unos 72 millones de dólares en premios que da la Copa América, pero creo que no dejó de ser un muy buen espectáculo. Las canchas prácticamente, depende de quién juegue, pero también estuvieron casi siempre llenas. Sin duda me parece que en distintos estados la forma de jugar el fútbol, hay estados en donde existe mayor cantidad de jugadores inclusive, ¿no? Porque yo tengo un nieto, tengo
el hijo que vive en San Antonio, Texas, y tiene un chico que, bueno, ahora ya tiene 17 años, pero cuando tenía 14, lo que me llamó la atención, él juega muy bien al fútbol, pero en su colegio, el colegio secundario y también en el primario, tienen un centro deportivo con un montón de canchas de fútbol, no sé, 7 u 8 canchas de fútbol, y siempre están ocupadas por distintos equipos que juegan. Inclusive hay torneos interescolares que van a distintas ciudades. Los padres en esto colaboran mucho y van con los chicos, y hablo del fútbol nuestro, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención, porque él decidió estudiar para referee y le permitieron, tuvo digamos, la licencia para poder dirigir partidos. Teniendo 14 años, dirigió partidos para más chicos y le pagaban. Terminado cada partido, le pagaban. Entonces era, digamos, algo increíble, ¿no? Porque por un lado la responsabilidad y por otro lado el hecho de que se lo tomaban en serio, tanto que la asociación le pagaba, ¿no? Es decir, en Texas me parece que el fútbol está un poco más, o por lo menos hay muchos jugadores, debe ser porque hay muchos mexicanos, muchos latinos en Texas, ¿no? Definitivamente, Texas es una ciudad que tiene muchísimos latinos, el fútbol allá lo heredan de los inmigrantes, mucho mexicano, por supuesto, pero igual todas las escuelas en general tienen un equipo de soccer. Hay inclusive estudiantes que están becados por ser buenos jugadores de soccer. El fútbol femenino anteriormente era hasta un poco más conocido o visto o jugado que el fútbol masculino. Hoy en día está tomando cada día más fuerza, siendo elegido por más deportistas. En general, los hijos de latinos siempre arrancan, hay cada vez más academias de fútbol, hay clínicas en las universidades de aquí tienen muy buenas canchas de fútbol, e inclusive lo sé de primera fuente, están viendo de traer de Europa algunas de estas academias que con jugadores de renombre arman como clínicas y campeonatos en combinación con las universidades. Y hasta ahora nunca había sucedido en los Estados Unidos, y todo el hecho de que la Copa América tenga sede aquí, y el Inter, que ahora, como claro, está Messi como estaba en el Barça o como donde sea, de todo el mundo se habla del Inter de Miami, de los Estados Unidos. Así que hay, yo creo que más que económico, hay un movimiento deportivo que acerca a mucha gente al fútbol. Hay nuevas canchas de fútbol, hay muchos chicos jovencitos. Bueno, el caso de tu nieto, muy interesante, que fue por el lado del arbitraje, y con 14 años obviamente le pagaron porque tenía su licencia para hacerlo, pero yo creo que, y más con el próximo mundial, que también va a ser aquí en los Estados Unidos, va a terminar de generar un cierto fanatismo. No sé si va a llegar al fanatismo que hoy tiene la gente por el fútbol americano, ¿no? El que nació acá, desde que nació, está con el fútbol americano, y el básquet, sobre todo. También yo creo, haciendo un análisis el otro día, pensaba que son deportes muy preparados para el americano. ¿Qué quiere decir? Con mucho, lo paran mucho, lo detienen mucho, cada vez que paran, el fútbol americano cambia de equipo, cambia ofensa, cambia defensa, eso les permite ir a comprar comida chatarra y a buscar una cerveza, y les gusta todo en mucha cantidad, ¿viste? Tanto el básquet como el fútbol americano, los partidos son en básquet 96-108, o en el fútbol americano 49-62. Les gusta que haya muchos goles, y claro, cuando en un partido de fútbol ganaron 2-1, 2-0, como que les falta un poquito de emoción, porque no evalúan tanto todas las jugadas sino el resultado. Entonces les parece muy poco. Pero aparte por la publicidad, cada corte meten publicidad, acá todo es mucho negocio. Ya viste, si a tu nieto con 14 años le pagan por ser referee, imagínate cuando hablamos de que un Super Bowl mueve 21.000 millones de dólares, cada vez que hay paran el partido, hay
una publicidad cada 30 segundos, pagan $7 millones por 30 segundos, o sea que un minuto de publicidad son $14 millones en el Super Bowl. Pero bueno, todo va a depender de lo que factura, ¿no es cierto? Cuando el fútbol, el soccer factura esa plata, también una entrada va a costar por ahí $5.000, como a veces pasa en un Super Bowl, que una entrada de reventa sobre el final pagan $10.000. Claro. Sí, hubo una propuesta hacia el fútbol de parar a medio tiempo, a los 15 minutos, hacer como en el básquet, hacer un descanso, digamos, de un par de minutos a los efectos de poder tener publicidad. Pero y el negocio, claro, en la Eurocopa, por ejemplo, semejante diferencia en los premios. ¿El negocio en qué consiste? ¿En los sponsors? ¿En dónde está la principal recaudación, digamos, de la Eurocopa, por ejemplo? ¿Cuál es el principal ingreso? Entiendo. No soy un experto en el tema futbolístico, pero sí te puedo decir, primero, el hecho de que jueguen 24 selecciones, ya son 8 selecciones más, que tiene 8 fanáticos, 8 países, países más que van a aportar. Después, para que se den una idea, la entrada más cara de la Copa América oscilaba en los $1.000, $1.200, la más cara, mientras que en la Eurocopa la entrada más cara estaba en 8.500 euros. Eso ya de por sí provoca una cantidad de diferencia en recaudación importantísima. Por otro lado, la cercanía de todos los países que están participando de la Eurocopa hace que les sea 1 o 2 horas de viaje y están en Alemania viendo los partidos. Entonces hay mucho más movimiento a todo nivel, desde el turístico hasta el publicitario. También la cantidad de gente que ve la Eurocopa por televisión es casi 6 veces, por lo que leí, superior al público que mira la Copa América, con lo cual todos son cifras, son números, y por eso genera toda esta diferencia tan importante de la Eurocopa a la Copa América. Aparte son países mucho más poderosos, ¿no es cierto?, a nivel poder adquisitivo, lo que pueden pagar. Y si aparte de poder pagarlo están a 1 hora y media, 2 horas de donde juega su equipo, obviamente provoca esto, que una entrada, la más cara, lo leí, 8.556 euros. Y en Estados Unidos, el campeonato de Estados Unidos, donde juega Messi en el Inter y demás, desde el punto de vista económico, los clubes son sociedades, ¿no? Los dueños de los equipos. Sí, definitivamente son sociedades privadas, donde si gana el empresario que es dueño del equipo, si pierde, el que pone es una persona o un holding o una empresa. De igual manera se manejan todos los deportes aquí, el básquet, el fútbol, el béisbol, todos son compañías privadas que lo manejan como una empresa, ¿no? Y hacen los negocios. En este caso, lo que factura la MLS, el campeonato de la Liga Norteamericana, no tiene todavía un fervor, un fanatismo como lo tiene o en Latinoamérica el soccer o aquí el fútbol americano, donde, como ya vimos, el campeonato final del Super Bowl es impresionante lo que mueve. Los domingos todo el mundo está viendo fútbol americano, después está el partido del lunes que se llama Monday Night. Es tradicional, son tradiciones que todavía el soccer no llega a ese nivel. Generalmente el soccer lo siguen mucho los latinos, y aunque ya existe el MLS, solo los que les gusta mucho el deporte, ¿viste? Y ven todo, ven waterpolo, equitación, carrera, béisbol, básquet, fútbol americano, ven el soccer porque obviamente es un deporte, al menos para nosotros, muy entretenido. Tal vez no a primera vista tan sofisticado como lo son otros, que no sé si viste, Miguel, que hay deportes que si no sabes un poco no se entiende. Vos ves a veces el fútbol americano, ¿por qué pararon? ¿Por qué arrancan de acá? ¿Por qué vuelven a salir de allá? ¿Por qué le dio la pelota al contrario si la venía llevando?
o el béisbol, que a veces ves que hasta que entiende lo que es un home run, hacer todo un round, una cantidad de cosas, mientras que el fútbol realmente es muy fácil de entender, se las pasan entre el equipo, hay por supuesto mucha técnica por detrás en todos los equipos profesionales, y después está meter el gol. Entonces yo creo que de a poco se va a ir metiendo el soccer, y a medida que genere dinero se va a hacer popular, porque las empresas que son las dueñas de los equipos hacen todo. En este caso el acuerdo que tiene el Inter con la manzanita y con la televisación exclusiva, y ahora por ejemplo, bueno, Messi también, al ser una figura que lo que toca es oro, provocó también que lo asocien a una marca de bebidas que se acaba de crear, una marca hidratante, que son tantos los millones que deberían darle que directamente lo hicieron parte de la compañía. De a poco todo esto va a crear figuras. En general Estados Unidos tiene pocas figuras de soccer de renombre, figuras nativas, son todos importados. Claro. ¿Y vos cómo dirías que impacta todo este fenómeno en el real estate? ¿Influye verdaderamente o no influye en nada? No, para mí personalmente no influye absolutamente en nada. O sea, nadie va a comprar una propiedad de 2-3 millones de dólares por si hay o no hay fútbol. Puntualmente por ahí el complejo donde se mudó Messi se valore más a nivel publicitario, de marketing, porque digan, bueno, acá eligió vivir Messi, otra gente no va a querer vivir ahí, por lo que eso provoca, que haya siempre cámaras, que haya movida así, entra o sale, digamos, el que de verdad tiene mucha plata se va a ir de ahí. El que busca fama, como quien dice, va a tratar de vivir ahí, porque va a poder decir, vivo en el barrio de Messi, pero no sé si se podría traducir como que la gente acá es muy fría al momento de los números, y por cholulismo no va a poner un centavo de más de ninguna manera. O sea, a mi criterio esto no varía ni mueve ni la economía ni el real estate de ninguna manera. Por ahí la microeconomía de los que están cerca del estadio, de tiendas que vendan merchandising de los equipos, pero estamos hablando frente a la economía de los Estados Unidos de nada. O sea, estamos hablando realmente de un movimiento ínfimo, y el real estate, como te decía, hoy en día, y depende dónde, ¿no? Ni hablar de Miami, que hoy todo lo que tenga algún tipo de evaluación es lo que se llama high-end, o sea, lo que cuesta muchísima plata, muchísimo dinero, porque Miami se ha convertido en una ciudad muy elitista, donde los millonarios de los Estados Unidos y de todo el mundo quieren vivir porque está todo fabuloso, fantástico, re lindo, y el glamour cuesta mucho dinero. El glamour no paga, hay que pagarlo. Entonces, nadie que va a hacer una inversión de su bolsillo, creo que lo va a hacer por ningún tipo de relación deportivo ni futbolístico. Está clarísimo. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto, muy completo, y Por estamos favor. en contacto. Cómo no, como siempre, que termine muy bien el día. Mañana aquí es muy feriado, es 4 de julio, así que lo sentimos como un viernes hoy. Casi les digo que tengan un buen fin de semana, confundido con el feriado de mañana. Pero bueno, que terminen muy bien este miércoles. Y nada, un saludo para todos. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas un buen festejo del 4 de julio, entonces. Así es, muchas gracias. Un abrazo. gusto hablar con ustedes. Hablamos con Marcelo Yami, asesor de inversiones en el mercado americano, y con más de 30 años de experiencia en el negocio de real estate americano, y nos contaba un poco cómo pasa por allí la Copa América. Afital, nuestra marca de fertilizantes agroecológicos, está formulada con ingredientes naturales y orgánicos sin químicos agresivos. Cultivos más sanos y nutritivos sin comprometer el medio ambiente. Fertilizantes que cuidan de tus cultivos y del planeta. Visita nuestro sitio web en www.afital.com.ar y descubre el poder de la naturaleza en tus cultivos. Afital, cultiva la diferencia.
Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones, a solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú. Ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Bemberg. Encuéntranos en Instagram como @puerto_Bemberg o haz tu reserva por WhatsApp al 37 57 32 48 94. Bueno, y estábamos escuchando recién Commodore Easy, maravillosa canción. Y vamos a volver a nuestro DNU y el Pacto de Mayo y todo lo que veníamos charlando, que lo interrumpimos parcialmente, ¿no? Y habíamos llegado a estos 10 puntos que está tratando de que los gobernadores acepten y se firmen el 9 de julio. Nos quedamos en la reducción del gasto público. Y ahora vamos a hablar de una educación inicial primaria y secundaria útil, moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. No, sin duda la educación indiscutible se tiene que modernizar, pero tampoco nos vayamos a la otra punta, ¿no? Es decir, la escuela primaria tiene que servir para formar al chico en la costumbre de leer, en la costumbre de trabajar con las metodologías modernas que hay, pero siempre teniendo en cuenta que es la base de la educación. No puede estar ya desde esa edad dirigida hacia una sola cosa. Me parece que es muy, muy peligroso. Un gran tema, que este título lo sintetiza bastante y habría que ver filosóficamente cómo se maneja todo esto, pero que tiene que haber esa discusión, ¿correcto? Sí, tiene que haberla porque en realidad, por más que haya mejorado la tecnología de la comunicación y todas las herramientas que hay disponible hoy para un chico, la formación, es decir, la vocación y todo lo demás, está recién un poco más grande, cuando tiene 10, 12, 15 años, ¿no? Después, bueno, saltamos al punto 5, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Sí, yo me quedé con algo con respecto al punto anterior. Aquí también hay que pensar en el sueldo de los docentes, porque no puede ser de que pretendamos modernizar la escuela, hacer esto con la escuela, lo otro, todas cosas novedosas, y nunca tocamos en serio el sueldo de los docentes. Eso siempre me ha extrañado, porque pensaba cuando era más joven y escuchaba las discusiones sobre los sueldos y demás, digo, pero el gobernador, el presidente, no fueron a la escuela primaria, porque ¿cómo dejan para el último el tema del sueldo de los docentes? Siempre pareció que la maestra era como que venía de la casa, ¿no? Porque a mí me extraña... Como una madre que no cobra, ¿no? Claro, exactamente, una madre que no cobra. Entonces como que es una especie de voluntariado el que tiene la profesional que va a dar clases en los primeros años de la escuela. Es como si fuera una obligación de la maestra sin ninguna contraparte de quienes le tienen que pagar. Porque es extraño que siempre sea... Saquemos el tema sindical y eso que son... más bien de tipo exclusivamente político. Yo hablo de la realidad. Los maestros deben ganar lo que le corresponde. ¿Quién era el que decía la única realidad era qué? ¿Quién era? El jefe, el gran jefe. Su jefe. El gran jefe. Que aparte de eso, hay que recordar que falleció el 1 de julio hace 70, Muy no bien. sé cuántos años. ¿Usted lo quiere recordar? Recuérdelo. No, fue un hecho muy... vivir esos días fue un hecho muy extraño, porque había gente grande que venía de la época del primer Perón y había la juventud que estaba en contra de Perón, entonces hubo un movimiento
muy extraño. Yo me acuerdo que estaba en el colegio, que cerraron el colegio y que me tuve que ir caminando. Yo iba al colegio acá en el centro y vivía en Martínez y me tuve que ir caminando hasta Martínez. Bueno, el domingo apareció en Clarín, en la hoja de Borenstein, él narra que también le pasó lo mismo, pero él se fue y se puso en la cola que había para ir hasta el Congreso a ver el velorio, y entonces estuvo 2 días y dice que llovía, ¿cierto? Llovía, yo me acuerdo muy bien. Y al final se dio por abandonado, pero no le quisieron contar a nadie que habían desistido de ir, porque había al comienzo un montón de alumnos de la escuela, del Nacional creo que era, y se iban yendo a medida que pasaban las horas, y ellos no iban a resistir hacia el final, pero no resistieron tampoco. Bueno, sigamos. Punto 5, reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y simplifique la vida de los argentinos. Eso es fundamental. Promoviendo el comercio. Eso es fundamental. Yo lo veo como una cosa, es esperanza pura. Sí, sí. Qué difícil, ¿no? Que todo el mundo pague poco. Yo lo que creo que debe haber una simplificación de los impuestos. Lo que pasa es que también es injusto porque hay algunos que tienen que pagar más que otros, obviamente. Exactamente. Pero, por ejemplo, el señor que tiene un kiosco que vende revistas, diarios y demás, tiene que tener un contador para poder pagar los impuestos. No, debiera haber una forma más o no pagar simple, nada, o no pagar nada. O no pagar, o tratar de pagar está el deporte, de ver quién paga menos claro, impuestos, ¿no? También eso tenemos los argentinos. Inventamos cualquier cosa para pagar menos impuestos. Y coincidiendo con los impuestos, el punto 6 nos dice la rediscusión de la coparticipación federal. Bueno, esto sí. Para no haya más extorsión contra las provincias. Esto sí es fundamental porque la ley de coparticipación federal da los impuestos que las provincias cedieron a la nación. Sin embargo, hubo un momento en donde la nación hizo nacionales impuestos que eran provinciales, el caso del alcohol. El impuesto al alcohol era un impuesto provincial. Sin embargo, se convirtió en impuesto nacional cuando pusieron todos los impuestos. Es decir, aquellos que las provincias cedieron, porque acá lo que hay que tener en cuenta, y que nosotros no le damos ni pelota a eso, que la Argentina no fue un país que se dividió en provincias, sino fueron 13 provincias que cada una tenía su vida económica, bien, mal, peor, con caudillos, sin caudillos, pero cada una tenía su vida separada, inclusive las grandes distancias, sin caminos, con dificultades de comunicación, hacían que estuvieran bastante aisladas. Y entonces deciden hacer una nación que se llama Argentina, y lo dice la Constitución, en cumplimiento de pactos preexistentes, forman la nación argentina. Entonces, esas provincias cedieron a la nación cosas como la aduana, como supongo el impuesto a las ganancias cuando apareció, pero hubo otros impuestos que nunca los cedieron y sin embargo la nación sí los tomó, y después, de acuerdo a la cara del cliente, le va repartiendo a eso creo que trata ese punto, ¿no? De evitar que ocurra eso, que sea discrecional la entrega de los fondos. Es muy difícil. El número 7, el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Bueno, con respecto a los recursos naturales, ustedes saben que hoy ha habido un cambio muy brusco y muy difícil de entender con respecto a la Unión Europea. Por ejemplo, que ha establecido que soja, carne, creo que leche también, no, pero soja, carne, maderas, no podrán ser introducidas en la Unión Europea si provienen de lugares donde ha habido una deforestación para hacer el cultivo. Por ejemplo, si sacaron un bosque para hacer soja, esa soja no va a poder ir a la Unión Europea vendida, ¿no? Y tampoco va a poder ir, por ejemplo, si la compra China
y después China hace harina o hace algún producto y lo quiere introducir en la Unión Europea, no lo va a poder hacer porque el origen de la soja es un lugar donde hubo una forestación que fue sacada para hacer este cultivo. Eso Forestación natural. Esta está la discusión, porque hasta ahora no ha habido diferencia entre natural y cultivo. Lo que estamos, la Argentina, lo que le está diciendo a la Unión Europea ahora, y va a haber próximamente una reunión entre los técnicos argentinos y los técnicos de la Unión Europea, para establecer que se elimine de esa exigencia a las plantaciones forestales, porque la plantación forestal fue algo que puso el hombre y después lo corta el hombre. En cambio el bosque nativo es algo natural que viene el hombre y lo saca, ahí estamos de acuerdo. Sí. Pero que haya incluido también las plantaciones en eso, se está en total desacuerdo. Hoy, aunque haya una plantación que se cortó y ahí se hizo soja, esa soja estaría prohibida de ingresar a la Unión Europea. Una reforma moderna que promueva el trabajo formal. Bueno, ese sí es difícil, ese es difícil. Acá es difícil porque Es difícil porque se tienen que poner de acuerdo muchas personas que tienen intereses intermedios. Claro, y además, no que las puntas no se puedan poner de acuerdo. Y además yo creo que el sindicalismo dentro del trabajo, es decir, estar adherido a un sindicato, hay muchos intereses de ambas partes que va a ser difícil esto, ¿no? Ese es el punto donde más cuidado hay que tener con respecto a las reformas que se quieren hacer, porque tiene que ser en beneficio del trabajador y tampoco que impidan que la gente quiera ocupar, aunque esto duele lo que voy a decir ahora, pero es una realidad. Los empresarios pagaban el 11% de jubilación. Pidieron para poder ocupar más empleados, tener mayor capacidad de cumplir, que se le bajara ese 11%. Y se bajó a 7% y no hubo un solo empleado más, ¿eh? No hubo un aumento de los empleados. También hay que tener cuidado con eso. Una reforma laboral moderna que promueve el trabajo formal, decíamos, y una reforma previsional que le dé sostenibilidad y respete a quienes han aportado. Claro, aquí es donde creo que el gobierno cometió un gravísimo error al admitir dentro del ANSES, dentro de los fondos de los que aportaron, gente que no aportó nunca. Eso debió ser atendida porque así corresponde por la edad, por la situación, etcétera, etcétera, pero con fondos del Tesoro, no con fondos de los aportes de los que aportaron para tener su jubilación, porque entonces bajó la capacidad de ANSES de pagar todo, por ejemplo, todos los juicios por jubilaciones mal pagadas. Con incluso sentencias firmes de la Corte Suprema, el ANSES no los paga y parece que no tiene forma de pagarlos porque no puede pagarlo. No los puede pagar. Entonces, habrá que esperar. Habrá que esperar. Hacer los trámites jurídicos necesarios para poder conservar el derecho y esperar. Y es lo que dice ahí, mantener el derecho de los que aportaron. Creo que es así, el ¿no? El sistema y respete a quienes aportaron. Exactamente. Y como último punto, porque ya llega el tiempo que usted nos va a abandonar, es la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista Eso del es mercado fundamental. global. Y aquí tiene usted, que tiene experiencia en esto, tiene también una gran participación, o debe tener, la Cancillería, porque es la voz y la imagen del país en todos los lugares del Hay que exterior. ponerse de acuerdo, ¿no? Algo tienen que hacer. Me parece que los embajadores tienen que tener una misión. ¿Y usted cree que van a aprobar esto? ¿Usted piensa que el miércoles que viene que vamos a poder decir, bueno, qué bien, firmaron? ¿Qué No, opina esos usted? gobernadores de la primera lista seguro van a estar ahí, van a firmar. O sea, los que no tengo, van a firmar la mitad más uno. la mitad más O van uno, más, varios más. algunos más,
algunos más de que están indecisos. Me extraña que el de Neuquén no vaya a firmar porque lo ha acompañado en todo esto. Claro, sí, no sé si el de Neuquén va a ir Está o no, entre los indecisos, creo. Está entre los indecisos. Sí. Vamos. El de Santiago, supongo que Zamora los va a acompañar. Claro, está entre los que podría sumarse. A lo mejor no pudo venir a estas reuniones, pero no lo dan como que no va a firmar. Es de los que se va a sumar, Neuquén. Sí, lo que veo que solamente firmaría en el acuerdo la gente del sector público. No va a participar el sector privado, el sector hay empresarios empresario. invitados también, pero no sé si firman. A invitar a la celebración esto que Porque van a para hacer. mí sería fundamental que las entidades empresarias Y sí, se sumaran a esto. más bien, sí. Si no, estamos de un solo lado siempre. Vamos a ver cómo sale el acto. Bueno, es justamente el día 8 que hay alguna dificultad porque si Argentina llega a la final de la Copa, va a estar por ahí. Semifinal es la semana que viene, ¿no? Sí, Sí, ahora es cuarto de final y semifinal. semifinal. ¿Usted sería. le tiene esperanza? Sí. ¿Tiene fe? Sí, total. Madrecita Santa, recemos. Bueno, lo vamos a extrañar en la segunda hora. Nos vamos a ver nosotros dos el miércoles que viene y seguimos igual con más de dos en esta segunda hora. Vamos a poner música y adiós, don Rodolfo. Muchísimas gracias, don Miguel. Me está haciendo acordar, ¿se acuerdan los españoles, don Miguel? Hola, don Pepito. Hola, don No, ese no Pepito. era otro, ese era otro. Vamos a la música. Vamos a ir al mundo de los precios. Estos precios de la ropa que en la Argentina parece que vuelan y que vuelan. Y tenemos la suerte de tenerla a Virginia Suárez Dratman, coach de emprendedores, autora del libro Alma Emprendedora, que está muy relacionada con el mundo textil. Buenas tardes, ¿cómo estás, Virginia? Miguel Sorraquín te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Todo muy bien. Todo muy bien, menos los precios, ¿no? Menos los precios, sí. Todo muy bien porque todavía no fui a ver las liquidaciones que ya están por empezar. En algunos lugares una marca extranjera ya empezó las liquidaciones la semana pasada, una tienda española, y ahora, empiezan a haber liquidaciones también de temporada. Todo lo que no se vendió, lo que quedó pocos talles, pocos colores, o pasa de moda, ocupa lugar, tienen que liquidar, lo que es bajarlo de precio para poder hacer lugar a la temporada nueva de primavera-verano. ¿Cuánta gente dirías vos que trabaja en lo que podríamos decir el mundo textil, la industria textil argentina? La realidad es que no hay un número fehaciente porque también hay mucha gente que lo hace a baja escala. Entonces tenés muchos emprendedores que tienen un showroom, que compran ropa a lo mejor, no sé, en algún barrio en Buenos Aires y llevan al interior del país. Algunos la revenden así, otros la customizan, le agregan, no sé, tachas, lo que esté de moda, o lo estampan. Entonces hay gente que hace a gran escala, marcas nacionales que tienen mucha gente trabajando, y hay otra gente que empieza más chiquitito. Entonces la realidad es que no se puede medir, y también hay que ver si incluimos la gente que fabrica uniformes escolares, uniformes de trabajo. Hay también una tendencia a fabricar, por ejemplo, la ropa que usan los mozos, que tienen ese delantal. Uh-huh. También, o sea, es muy grande la industria de la moda. Uh-huh. ¿Y qué sería? ¿Cuál? Porque en realidad es valor agregado a lo que hay dando vueltas y vender, ¿no? ¿Qué es lo que necesitarían que pase? ¿Hay competencia externa? Parecería no haber. El tema es que hay o sea, se trata de cuidar la industria argentina. Entonces, todo lo que viene de afuera tiene un sobreprecio porque tiene un impuesto para cuidar la industria argentina. Lo que pasa es que la industria argentina también, para fabricar ropa vos necesitas hilos, botones, cierres,
que acá no hay fábricas, entonces hay que importarlo, o hay muy pocas, entonces cuando lo tenés que importar, ahí te suben los precios. O sea, hay un montón de factores dentro de la industria argentina que son costos que vienen en dólares. Por ejemplo, algo que muchos no tienen en cuenta, pero hoy hay mucha gente que vende por las redes, que hace publicidad en Instagram, y eso hay que pagarlo en dólar y hay que pagar los impuestos. Entonces pagas el 8% del IVA o del impuesto país, más el IVA, más es un impuesto un poquito más bajito que el impuesto país del 30%, pero hay que pagarlo. Y hay muchas cosas que se pagan en dólares. Más allá de la publicidad, a lo mejor si tenés un dominio en una página web, que tenés un .com y no tenés el .com.ar, es en dólares. Si tenés una cuenta de Gmail con el usuario, es en dólares. O sea, hay un montón de otras cosas que también pagan impuestos y todo eso termina encareciendo. Más allá del papel, porque el papel ha aumentado mucho. ¿Por qué aumenta el papel y aumentan los libros, por ejemplo? Porque se usa la materia prima para fabricar cajas, para todo lo que sean envíos de compras online. Entonces conviene hacer cajas y no conviene hacer libros o no conviene hacer bolsas de papel para la ropa. Entonces todo eso se va encareciendo y hoy no podés entregar una bolsa de plástico, tiene que ser en general de papel. Entonces, bueno, todo eso lo va sumando las etiquetas que tienen la ropa. O sea, hay un montón de cosas que a lo mejor en el común de la gente no lo vemos, decimos, no, esto es un pedazo de trapo, pero tiene mucho valor agregado. Sí, sin lugar a dudas. ¿Y de qué segmento vos, cómo describirías este segmento, ¿no? Porque dado el tamaño de la industria, ¿cómo sería este segmento? Porque me parece que además es un segmento que tiene muchas necesidades específicas, ¿no? Y que la salida de poder coser, producir, armar algo propio, venderlo online o en un negocio del barrio, es una salida bastante buena para este difícil momento, ¿no? Sí, y además lo que en general mueve todo este sector es la pasión, es que les gusta la moda, les gusta el diseño, entonces más allá de que baje la ganancia que tienen, lo mismo siguen adelante. Entonces ese es un factor que los engloba a todos. Hay muchos que obviamente lo hacen por necesidad o por conveniencia, pero la gran mayoría que ingresa al mundo textil, que saben que es bastante duro, lo hace porque realmente le gusta, y eso es lo importante, porque la pasión es lo que los motiva a seguir adelante y no decir, bueno, cambio de rubro y me dedico a otra cosa, aunque haya gente que lo termine haciendo. Pero la realidad es que como les gusta lo que hacen, bueno, lo mantienen, y se sabe que en los negocios siempre hay épocas que a uno le va mejor, hay otras que no, es las estaciones de los negocios, así que bueno, eso también se entiende y bueno, se sabe que hay épocas donde va mejor y otras no tanto. Claro. ¿Y por qué no nos contás un poco qué es eso de la comunidad Amo Emprender? ¿Cómo funciona? Bueno, eso es un Instagram, mi cuenta de Instagram que abrí hace varios años ya. Empezó porque, bueno, otros colegas emprendedores me decían, bueno, ¿y vos cómo haces? A mí me gusta, yo tengo una academia de idiomas hace más de 20 años. A mí me gusta capacitarme, me voy afuera a capacitarme, y todo lo que iba aplicando, por ahí aparecía algún amigo que me preguntaba, che, ¿cómo resolviste esto? O un conocido de algún amigo que dice quiere empezar un negocio o está trabado con las ventas online, etcétera. Entonces, bueno, para poder ayudar a todos, abrí este Instagram que se llamó Amo Emprender. Ahí hago vivos, donde respondo preguntas, y así surgió, creo que en el 2018 más o menos. Y son más de 22.000 seguidores que están ahí, que se prenden a los vivos. ¿Y vos dirías que la situación ha empeorado con este gobierno en esta última etapa mucho? ¿O ya se venían dando manifestaciones de esta crisis antes? Mira, a mí no me gusta como dar una opinión personal y
te va a decir gente que le va mejor y hay gente que te va a decir que le va peor. Y no tiene que ver solamente con 4 años. No es que en 4 años te va a ir bien y 4 años te va a ir mal o viceversa. O sea, es estacional y con los negocios pasa eso y la gente a veces no lo termina de entender porque quiere ganar siempre y está bien, pero no se puede ganar todos los partidos. Es como, yo siempre lo comparo con la selección argentina. Cuando fue el Mundial, el primer partido lo perdió y lo mismo salió campeón del mundo. Entonces, hay que tener en cuenta que no siempre, que los negocios no son lineales y que hay subidas y bajadas. Hay que tratar de subir lo máximo que se pueda, pero hay que tener cuidado porque también hay muchas empresas que les empieza a ir muy, muy bien y se terminan fundiendo porque no tienen la capacidad, la estructura para dar tanta atención y atender tantas ventas. Entonces, no sé si tiene que ver tanto con el gobierno y más allá del gobierno que haya, bueno, puedes estar abriendo y cerrando un negocio según el gobierno de turno. Entonces, hay que dejarlo de lado y hay que seguir adelante y ver, bueno, cuáles son los beneficios que hay hoy. ¿Cuáles eran los beneficios que habían ayer? Bueno, trabajaba de esa manera y hay que tener cintura e ir ajustándose a las reglas del juego que van cambiando. Pero bueno, es eso, y si no, es ir a trabajar en un trabajo en relación de dependencia y seguir las reglas de juego del jefe, pero los negocios son eso y uno no puede estar dependiendo de lo que pase políticamente. Obvio que hay algunas cosas que te van a afectar más, otras menos, que te pueden gustar o no, pero hay que o jugar ese juego o se juega otro o te vas a otro mercado y jugás en otro mercado. Pero si uno les preguntase qué medidas económicas le gustaría que se tomen para que el negocio se afirme, ¿vos dirías que una baja de los aranceles de importación, por ejemplo, sería una? A ver, va a haber gente que te va a decir que está a favor y va a haber gente que te va a decir en contra. Y como todo, tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué? Porque el tema de proteger la industria hace que todo lo que sea importado sea más caro. Entonces, si vos querés comprar un cierre o querés comprar, no sé, unos broches para poder fabricar, hoy te salen más caro. Entonces, también al haber más competencia puede ser que marcas que cobran muchísimo más caro algo porque no tienen competencia acá o porque compiten con un producto premium o no premium de afuera al mismo, bueno, puede ser que bajen los precios o no, porque también está que hay ciertas marcas que no van a bajar los precios porque no tienen capacidad para que sea algo masivo y no les interesa que sea algo masivo. Y entonces van a dejar los precios caros, como, qué sé yo, autos de alta gama, Ferrari, que te fabrica solamente 1.000 autos por año, no te va a bajar el precio y no tiene interés en fabricar 20.000 y hacerlo masivo. Entonces también depende del negocio donde esté cada uno. Pero bueno, puede ser que para algunos sea positivo y para otros sea negativo el que abran la importación. Es como cada uno sabe aprovecharlo y sabe adaptarse a las reglas esas del juego si es que se abriera. Muy bien, bueno Virginia, te agradecemos muchísimo el contacto, clarísimo. Gracias a vos por la invitación. Hasta luego. Hasta Estamos luego. hablando con Virginia Suárez Drachman, especialista e emprendedora en el mundo textil. Bueno, estamos viendo qué vamos a poder hacer de acá a fin de año y una de las cosas atractivas que pasan es la celebración de los 150 años de la ciudad de Mar del Plata. Muy bien, Mar del Plata, pum para arriba, y va a haber exhibiciones y de muchas cosas, ¿no? Y va a haber torneos de golf, y van a haber muestras de arte. Y una de las cosas que habrá también, que parecería ser muy importante, es un rally, ¿no? 200 leguas, el rally denominado de las 200 leguas, ¿no? Que, bueno, sumarán el atractivo de siglo y medio, que es una exhibición de competencias de autos antiguos, más el abierto de golf y la muestra de arte, como les decía. El rally es de 200 leguas y no será exclusiva de las playas, sino que promueve pasear con esplendor el brillo y esplendor de estos vehículos, ¿no? Que son
muy antiguos, muchos sin capota, onda un Fórmula 1 de los 1900 al principio, y que van a hacer recorridos bastante amplios, no solamente por Mar del Plata. Obviamente este rally contará con el respaldo institucional del Club Automóviles Antiguo de Mar del Plata y de la Municipalidad de General Pueyrredón, cuyas autoridades avanzan el ajuste de la apuesta de esta competencia exhibición que tendrá su base en la ciudad de Mar del Plata el 10 de febrero, en donde ya se cumplieron 150 años. Paseará más de 80 vehículos por las rutas 88, 11 y 226. Van a salir en días escalonados, aquellos que pueden recorrer más saldrán el último día, y van a llegar a localidades balnearias serranas cercanas, ¿no? Está fijada la fecha para el rally de las 200 leguas entre el 6 y el 9 de noviembre, y la primera jornada, que termina de definirse, propone una recorrida, escuchen, por el puerto de la Escollera Norte y Playa Grande. Al día siguiente, con una puesta importante de lo que será el punto de largada y las sucesivas salidas. Y los organizadores apuestan que el perfil de los propietarios de estos valiosos automotores aporten a fortalecer el turismo de alta gama que impulsa Mar del Plata. Desde la rampa partirán por la ruta interbalnearia 11 y pasarán por distintos puntos que se alinearán desde Santa Clara del Mar hasta Pinamar. Ojo, en la jornada siguiente, como les decía, será el turno de siempre, con el mismo punto de partida, tras llegar a Tandil, el recorrido más extenso para las máquinas y sus pilotos. El cierre será hacia la cuna del automovilismo, previo paso por Miramar, y llegar hasta la escala Embalcarce, la ciudad en que vio nacer a el múltiple campeón del mundo Juan Manuel Fangio. En esta flota de automóviles que estarán por aquí y que ya comienzan a confirmar su participación, aparecen modelos clásicos y sport que siempre lucen como recién salidos de fábrica, bien distintos entre sí, serán parte de la misma competencia con un sistema de medición de tiempos tan precisos como exigentes. Al cabo de la prueba habrán recorrido 1.111,2 kilómetros. El perfil de los propietarios de estos valiosos automotores, quienes llegarán para disfrutar el espectáculo, y el conjunto de esta propuesta será una muy buen aporte para la tendencia que se busca de fortalecer el turismo de alta gama que impulsa Mar del Plata. Esto lo señaló el señor Di Luca, nada más y nada menos, que es el responsable del siglo y medio en la parte de medios y además de la organización del evento. Así que con estos dichos, a partir del rally de 200 leguas estará también el abierto de golf, que aún resta definir si se jugará en una sola cancha o con una distinta por cada una de las 3 jornadas. O sea, o se juega todo en una o hay una para cada día. El Salón Nacional Siglo y Medio se programa para el cierre de ese noviembre. Todavía está en etapa de definición, pero tendrá una instancia inicial a la brevedad con las obras que participarán y tendrán selección desde jurado desde una plataforma digital. Los 50 finalistas elegidos serán parte de la exposición que se hará en Mar del Plata en un escenario a confirmar. Vaya uno a ver correr esta carrerita del 150 años de Mar del Plata. Qué linda época, noviembre, ¿no? Qué lindo sería tener uno de esos descapotables, porque ¿cómo corren estos autos? Establecen un horario prefijado, tienen que pasar por determinados puntos a un horario determinado, y no es que van a 1.500 kilómetros por hora, sino que tienen que manejar de una forma constante para poder llegar a cada uno de esos puntos según se declararon y obviamente confirmados por veedores de recorrido que se encargan de
dejar que esto así sea. Vamos a poner un poco de música de Doors. Le voy a pedir aquí a mi asistente, porque vamos a hablar un poco, ¿no? Es efemérico de hoy, nada más y nada menos que este maravilloso músico, ¿no? Que es Morrison, John Douglas Morrison, y que entre otros conjuntos hermosos, pero vamos a hablar después de haber escuchado un poco de él. Vamos. Bueno, y después de haber escuchado Moonlight Drive de nada más y nada menos que Morrison con The Doors, vocalista y líder de esa banda, vamos a hablar de un poco el personaje. Es uno, digamos, principales y considerados por todos los críticos y admiradores como uno de los cantantes más representativos e influyentes de la historia del rock. Su vida tremendamente dramática y su muerte también, en la última parte del siglo XX, y fue un ícono de la rebeldía en la cultura popular, presentando por la brecha generacional, la contracultura juvenil y un montón de razones, vamos a ir tocando algunas, pero era un poeta básicamente. ¿Y qué lo caracterizaba? Estaba un poco enrolado en lo que algunos denominan el spoken word, que es un tipo de performance poética que utiliza además elementos musicales y teatrales, ¿no? Que se centra generalmente en la palabra tal, el tono, la entonación, el ritmo y los gestos, la expresión facial, entre otros. O sea, es un actor que hace todo esta mezcolanza, ¿no? Mezcla el discurso narrativo con la improvisación, recursos poéticos con la rima, juegos de palabras. Bueno, la verdad que ha existido el spoken word, ha existido a lo largo de la historia en diversas formas de poesía oral y culturales, pero bueno, digamos que Morrison ha sido un representante de eso, ya que él siempre se consideró su verdadera vocación la poesía. Con esa intención se trasladó a Venice Beach, a Los Ángeles, California, viviendo en una azotea de un edificio, siempre un personaje muy simpático, rodeado de maravillosas mujeres. Y bueno, estaba viviendo en una azotea en la casa de una amiga, y allí fue haciendo mezcolanzas. El tema de la droga influyó muchísimo en él, ¿no? La tomaban como algo para salir de sí mismo, ¿no? Por ahí no tanto como una adicción, sino como un elemento estimulador para la creación y demás, a pesar de que generaba sus conflictos, porque tenía mucho acercamiento a drogas psicodélicas, el peyote, la marihuana, el LSD, y bueno, y a pesar de sus innumerables amantes, siempre estuvo al lado de Pamela Curson, que lo perdonó sistemáticamente de sus infidelidades, y Jim decía de ella que era su alma gemela, su amor cósmico. Su visión del mundo estaba algo alejada de cuestiones hippies fundamentales como el acercamiento al espíritu a través de la meditación, el vegetarianismo, la astrología. Bueno, y así este personaje iba produciendo canciones. Su vida fue muy corta, ya vamos a hablar un poco de eso, y tuvo muchísimos problemas. Tuvo en el 9 de diciembre del 67, en el último concierto, fue detenido, el primer artista de rock que fue arrestado en el escenario. Fue arrestado en el escenario, y por equivocación, porque la policía no lo conocía, no era tan conocido, y como era una persona muy agresiva y muy violenta, lo metieron preso, y resulta que metieron preso al que mandaba más ahí en el escenario, que era él y su grupo, ¿no? Bueno, producto de esto, él hizo todo un discurso a la audiencia, porque fue después, cuando lo soltaron, se volvió a convocar a su gente, y hizo todo un relato
de que un cerdo le había rociado los ojos, y bueno, los cerdos vestidos de azul, con sombrero, la policía, bueno, era tremendo, la verdad que era difícil de manejar. Los primeros años de su vida fueron una existencia nómada, típica de familias militares, hijo de militares, el padre lo tenía, ahí. Jerry Hopkins entrevistó al hermano de Morrison, Andy, que explicó que sus padres decidieron no usar el castigo. O sea, no es que eran castigados físicamente con azotes o ese tipo de cosas. En su lugar, les inculcaban disciplina e imponían castigos por la tradición militar consistentes en gritar y reprender a los niños hasta que fueran reducidos a las lágrimas y reconocieran sus faltas. Esto quería decir que el padre se le ponía al lado, le entraba a dar y a dar a los gritos y a los gritos, hasta que este pobre chico se ponía a llorar de una forma desesperada y ahí lo liberaba. Obviamente, toda esta circunstancia hizo de Jim una persona muy contestataria y que, tenía capacidades únicas, se dedicó a la poesía y a la música, teniendo un éxito tremendo. El padre nunca apoyó la carrera musical. Un día un desconocido del padre le trajo un disco, ¿no? Y entonces el padre le manda una carta a la Oficina de Libertad Condicional, porque en ese momento también había habido un problema y estaba medio detenido este chico, en donde reconoce los fracasos de comunicación familiar, como la discusión y todo ese tipo de cosas, y dijo que si bien no le gustaba su música, estaba muy orgulloso de él. Sin embargo, estaba muy orgulloso de él. La mañana del 3 de julio de 1971, Pamela Curson lo encontró muerto en la bañadera en su piso del barrio en París, en el barrio de Le Marais, Francia, donde vivían juntos, aunque existen muchas otras versiones sobre su muerte. Nunca nadie aclaró bien todo el tema, pero se declaró que murió por un paro cardíaco, según su acta de fusión. Existen personas que ponen en duda todo esto. Ahora, cabe aclarar que él murió nada más y nada menos que a la edad de 27 años, ¿no? Y es exactamente, como me aclaran acá, es del club de los 27, ¿no? No sé si será por el consumo de los estupefacientes o por qué razón. Hay un club de los 27 que son un grupo importante de chicos que han partido de este mundo, que tienen que ver con el mundo del rock y de la música, que han partido a los 27 años, ¿no? Increíble, pero verdad, ¿no? Bueno, dicho todo esto, vamos a poner algo más de música de Doors antes de irnos. ¡Vamos!